Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Estamos en la Parashá Vayigash, la penúltima parashá del libro de Génesis, Bereshit, y la penúltima de las 4 parashot que, como dijimos anteriormente, narran la historia de José. O sea, el personaje central de estas 4 últimas parashot es José, Yosef Hassadik. Antes de empezar a hablar de la parashá en sí, consideramos importante destacar, o sea, hay que poner un poco en perspectiva lo que hemos dicho antes en el video anterior sobre Miketz, Vayishev anteriormente, de toda esta, por decirlo así, de esta ambigüedad, de este antagonismo que hay entre lo que representa José y lo que representa a sus hermanos. Por no decir entre José y sus hermanos. O sea, ya dijimos que, lo hemos repetido, hemos elaborado suficiente, tanto en el comentario en el blog, como en estos videos, que la confrontación entre los hermanos radica esencialmente en lo que representa amor y lo que es opuesto a sus cualidades y atributos. En otras palabras, la Torá nos relata la historia diciéndonos que odio, envidia, celos y crueldad, finalmente, caracterizaron el comportamiento de los hermanos de José hacia él. Y en los comentarios en el blog nos referimos a estas cualidades negativas, a estos rasgos negativos, como inmediatamente opuestos a cualidades que son inherentes a amor. En otras palabras, una persona amorosa no se comporta de esa manera, básicamente. Entonces, todo el proceso del reencuentro de José y sus hermanos, lo dijimos también en el comentario de la semana pasada, estamos un poco resumiendo y dando un preámbulo para lo que vamos a decir después. Se basa en la rectificación de esos rasgos negativos de la conciencia. Una vez están rectificados, que en este caso la rectificación, interesantemente, de manera interesante, está a cargo de Yehudá. Ya vimos que a raíz de la pérdida, por decirlo así, de liderazgo, de dirección, e inclusive de credibilidad de Rubén, los hermanos enfocaron su atención, su seguimiento en Yehudá. De Yehudá se volvió el líder de los hermanos. Estamos hablando de los hijos de Lea, básicamente. Entonces, en vista de ese liderazgo que los hermanos reconocen en en Yehudá, o sea, Yehudá fue quien dijo, no lo vamos a matar porque es carne de nuestra carne, es nuestro hermano. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a vender. Y ellos estuvieron de acuerdo. O sea, Simón, Leví, los demás hermanos dijeron, está bien. O sea, esta persona, Yehudá, quien decide vender a su hermano, es quien rectifica lo ocurrido posteriormente. En otras palabras, la Torá no da cuenta de Simón, Leví, de ninguno de los demás hermanos, sino que da cuenta de Yehudá. Yehudá es quien se enfrenta a José. Cuando surge el episodio que ya mencionamos la semana pasada, con Benjamín. O sea, José lleva a
sus hermanos, en este caso a Yehudá al extremo. Ustedes son unos espías, ustedes son unos embusteros. Yo me voy a quedar con el hijo menor, va a ser mi esclavo. O sea, en otras palabras, algo así como que véndanmelo, indirectamente. O sea, voy a canjeárselo a ustedes a cambio de algo. Y es Yehudá quien se enfrenta a José y dice, no. Si hay alguien a quien esclavizar, voy a ser yo, dice Yehudá. Si nosotros no vamos a permitir que nuestro padre muera o le pase algo, o sea, le cause conmoción la pérdida de otro hijo. Entonces, hay que destacar por qué Yehudá. Esto es muy importante. Yehudá, como vimos, es el líder de los hermanos. Los hermanos reconocen que en el futuro el reinado de Israel va a estar a cargo de la descendencia de Yehudá, la línea del rey David, básicamente. Entonces, corresponde a esa conciencia regidora, a esa conciencia regente, a esa conciencia soberana, o sea, lo que llaman en hebreo el malhut, el reinado, rectificar. O sea, el líder es quien rectifica. Entonces estamos hablando acá de Yehudá como un nivel de conciencia que tiene que ver con discernimiento. El discernimiento es el que dice, tenemos un problema acá y hay que solucionarlo. O sea, empieza a haber un análisis de la situación a través del discernimiento que conduce a una conclusión. La conclusión es un propósito, es una salida, es una solución al problema que estamos discerniendo, al problema que estamos analizando, estamos tratando de buscarle una solución. Entonces, esa conciencia de dirección, que es el raciocinio representada por Yehudá, muy muy importante, es la que rectifica, es la que dice, sí, nosotros fuimos, nosotros hicimos, nosotros transgredimos, sin embargo, vamos a rectificar. Esto no va a pasar otra vez. Esto es muy importante porque las dos conciencias opuestas es José, que no necesita transgredir. Por eso es Yosef Hasadik, el justo, el íntegro. O sea, él no tiene ningún problema. Él es, por decirlo así, el prototipo del hombre perfecto, por decirlo así. Si es que llegase a existir perfección. Perfecto en el sentido de que está predestinado a aportar soluciones. Ese es el amor, esa es la conciencia de amor que representa a José. Entonces esa conciencia de amor está en conflicto, obviamente, está opuesta a lo contrario a ella, a esa conciencia. Entonces cuando hay envidia, cuando hay celos, cuando hay crueldad, no, cuando hay incertidumbre, cuando hay duda, cuando hay sentido de carencia, me falta algo, de tú tienes algo que yo no tengo, por eso te envidio, se crea un choque. Entonces son dos conciencias en las que decir, bueno, para que tú y yo nos reconciliemos, necesitamos entendernos, y la manera como nos vamos a entender es a través de las cualidades y atributos de amor. O sea, esa es la referencia. O sea, amor dice, para que tú vengas a mí, tú tienes que ser como yo. Tienes que ser justo, tienes que ser íntegro, tienes que ser derecho. Aquí no hay crueldad, aquí no hay odio, aquí no hay celos, aquí no hay envidia, aquí no hay carencia de nada. Eso tiene que estar claro. Ese es el lenguaje en que nos vamos a entender el resto y nosotros. Y quiero decir, y el amor en sí, las cualidades de amor. Entonces, ¿por qué Yehudá? Esto es muy, muy importante, porque la gente dice, algunas personas le han comentado a sus servidores, dicen, bueno, pero ¿por qué no José? No, José se supone que es el tipo derecho, el tipo justo, el tipo prácticamente la víctima en este caso, él debería ser. El reinado debería ser de él. Después de todo, él hasta fue virrey de Egipto.
sea, estaba destinado a regir. Me dice, sí, pero es una conciencia que rige por sí misma, por sí sola. O sea, por eso, ya lo dijimos, tenemos que insistir en esto, esto es muy importante. Las generaciones de Jacob, José es la extensión de Israel. O sea, es la conciencia de Israel. ¿Cuál es la conciencia de Israel? Amor. Eso es lo que es. Amor como referencia para el resto del mundo, para el resto de las naciones. ¿Cuál es el resto del mundo y el resto de las naciones? Todas las cualidades y rasgos negativos de la conciencia que hay que conquistar para ocupar la tierra prometida, que es la vida, lo bueno de la vida. Entonces ese es Israel. Israel es José. José es la extensión de Israel. José es la referencia. José es la identidad de Israel. ¿Qué es Yehudá? La regencia. ¿Qué rige? ¿Cómo se aplica este amor a la realidad material? Ese es Yehudá. Esos son los judíos. Esos somos nosotros, los judíos. Vamos a implementar la conciencia de nuestra identidad, que es amor, como extensión del amor de Dios, como manifestación material del amor de Dios, en el mundo material, en todos sus aspectos, en todos los aspectos de la vida. Esa es Yehudá. Entonces, ¿qué pasa? Yehudá es la conciencia que está en constante rectificación, en constante análisis, en constante pensamiento, en constante discernimiento de qué está bien y qué está mal, para poder abrir una avenida, una vía, un camino a los modos y atributos de amor. O sea, en este sentido, Yehudá es el puente que hay entre los modos y atributos de amor, cómo esa conciencia, ese conocimiento se va a manifestar en el mundo material. Entonces, es muy importante porque representa una rectificación constante. O sea, la conciencia que representa José, que ese amor no tiene nada que rectificar. Por sí misma es entera, es completa. Cuando decimos que el amor es su causa y su efecto, a eso es a lo que nos referimos. O sea, no hay algo en la conciencia de amor que hay que transformar, ya el amor está ahí. No hay nada que transformar, es como el fuego está ahí. ¿Quién cambia el fuego? Nada lo cambia, el fuego se cambia a sí mismo, se contiene a sí mismo, está ahí. Entonces no se transforma en otra cosa, es fuego. Contrario a lo que podemos hablar con otros elementos, pero en el agua cuando se evapora, se vuelve vapor, cambia de estado. El fuego no. El fuego siempre es fuego. Al igual que la tierra, es siempre tierra. Y el aire. O sea, o son o dejan de ser, pero no se transforman. Esto es esencial. Quien se transforma es la conciencia, el conocimiento y la habilidad de implementar amor en todos los aspectos de la vida. Eso sí cambia. ¿Por qué? Porque está en constante conocimiento, en constante experiencia de lo que es la realidad material. Entonces estamos aprendiendo. Hay algo nuevo que aprender todos los días. Hay un refinamiento. Y ahí es donde queríamos llegar, pero todavía no hemos llegado ahí. Esto es esencial. Por eso Yehudá es el representante de la regencia del reinado. Y si nos vemos y si echamos un poco para atrás, el ancestro del Mesías no es lo más recomendable que hay. O sea, recordemos que Ruth desciende de Moab. Moab es producto de una relación incestuosa entre un padre y una hija, que es Lot y una de las hijas. Otro ancestro de la línea monárquica de Israel, que es Yehudá, Tamar. Tamar, a través de un engaño, disfrazada de prostituta, hizo posible la descendencia de esa conciencia mesiánica. O sea, una conciencia de refinamiento, de cambio.
O sea, la manifestación de la misión de Israel como regencia, como, ya dijimos, como manifestación concreta de amor en el mundo material, es de cambio, es de transformación. Es una gran lección, porque nosotros acá en el judaísmo, el Mesías no es un hombre perfecto para nada. De ahí el ancestro de donde viene, el ancestro que tiene. Pero es un proceso de refinamiento. Él llega a un nivel en el que su conocimiento de amor lo manifiesta de manera concreta, real y, por decirlo así, perfecta en el mundo material. Esa es la redención. Esa es la conciencia mesiánica. La conciencia mesiánica es la que aprende a través de la experiencia, a través de un proceso. No es algo que llega de repente y pum, llegó y estamos redimidos. No, hay un proceso. Y ese proceso lo representa Yehudá en su confrontación con José. Es decir, sí, no hay que hacer esto, no hay que vender, no hay que tener celos, no hay nada de eso. Ya eso se acabó. Entonces es cuando José reconoce. Dice, sí hay un cambio. Y ahora sí podemos abrazarnos. Los dos hermanos se abrazan. Y se reconocen. Bien. Todo este preámbulo para hablar de refinamiento. La lección es refinamiento. Un proceso de odio, envidia, crueldad, transformado. Y sí, no somos perfectos, tenemos esos rasgos negativos, esas tendencias negativas de la conciencia existen en todo ser humano. Pero la idea es superarlas. Esto implica un refinamiento, una refinación. ¿Por qué estamos hablando de refinación? ¿Qué idea tiene normalmente la gente de lo que es el Olam Abba, o sea, el cielo, el jardín del paraíso? ¿Cuál es la idea? Inclusive de los lugares utópicos, Shangri-La, por ejemplo, la utopía, Sanadú. Son lugares donde Aztlán, en la tradición azteca, Aztlán, donde todo está bien. Son lugares donde todo está bien, nirvana de los budistas. Es un lugar donde todo está bien. Pero para llegar a ese lugar donde todo está bien, uno tiene que estar bien. De eso se trata la clase de esta vez. O sea, vamos a hablar de la parasha, pero vamos a enfatizar en esto. Pues todo el mundo quiere redimirse, todo el mundo quiere estar bien, pero nadie mueve un dedo para cambiar las cosas. Entonces todos tenemos problemas. Pero ¿hasta qué punto podemos superar eso? Esos problemas que son resultado de los problemas que tenemos dentro de nuestra conciencia. Y ya habíamos hablado antes: envidia, celos, crueldad, indiferencia, indolencia, ira. Inclusive algunos otros aspectos, ¿no? Depresión. Esos aspectos hay que refinarlos para poder llegar a esos lugares utópicos. Llámense como se llamen. Entonces vemos en las mitologías que únicamente los elegidos, o sea, los héroes que vencen el mal, que vencen al dragón, que vencen los demonios, etc., son los que tienen acceso a estos lugares. Entonces la lección está clara, ¿no? La cuestión es, vamos a escudriñar en todas estas mitologías, en todas estas tradiciones, en todas estas creencias. Y decir, bueno, ¿qué representa? ¿Qué significa eso?
¿Qué significa el paraíso? ¿Qué significa el cielo? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la realidad en la que estamos viviendo? El mundo material. A diferencia de esos lugares ideales, maravillosos. Entonces, para ponerlo en términos prácticos, es como pertenecer a una comunidad privilegiada. Las hay. Clubes, por ejemplo, ponerlo un poco más simple. Entonces, ¿cómo yo pertenezco a este club? Aparte de que tengo que pagar X cantidad de miles de dólares al año para poder entrar ahí. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son los requisitos que exigen sus estatutos? Sí, bueno, estos son los estatutos del club, ¿no? Para que tú seas miembro tienes que ser así, así, así. Eso lo tenemos acá, en este mundo. ¿Por qué no va a ser en un nivel espiritual? Exactamente igual. Entonces esto es una buena noticia porque sabemos que para tener acceso a estos lugares ideales tenemos que dejar atrás una serie de basura que tenemos en la cabeza, en las emociones, en los pensamientos, en las pasiones, en las tendencias, en las carencias que nos impiden llegar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta gente viene a comprar poquito de comida, como dice la Torá, de Canaán a Egipto, porque no hay comida en ninguna parte excepto en Egipto, para entrar y tener acceso a este virrey que es el que distribuye directamente la comida. Él la vendía directamente, cuenta el Midrash. Cualquier cantidad que vendían, el virrey la vendía. Bueno, ha podido tener vendedores especializados. No, él directamente lo hacía. Por eso esto es muy simbólico además. No hay intermediarios con el amor. No hay. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que ir ahí. Y ahí viene, ¿ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? Pero es una historia diferente porque estamos hablando de José y sus hermanos. No estamos hablando de un tipo que está vendiendo comida a gente que viene de otras partes a comprar. No. Estamos hablando de un hermano que está representando un rol, un papel específico, una función específica. Y están los otros hermanos que también representan otras cosas. Entonces, para que haya un reencuentro, para que haya una reconciliación, debe haber una rectificación antes. Y amor se encarga de eso. O sea, el amor tiene una ética, el amor tiene una dirección, el amor no es algo abstracto, el amor tiene principios, tiene valores. Ojo. Si hay amores incondicionales, eso no lo vamos a cuestionar, pero el amor que fructifica, el amor que prevalece, el amor que trasciende, es el amor que conlleva, que tiene, inherentemente posee una ética. Es importante eso. Eso es la Torá, eso es lo que nos enseña la Torá. Y si hay un amor de Dios, claro que lo hay, que lo sostiene todo. Pero ese amor de Dios funciona de determinada manera y quiere que nosotros funcionemos en consonancia con los valores de ese amor. Entonces estudiamos Torá. Cumplimos los mandamientos para vivir en consonancia con ese amor. Es el más grande amor de todos, de donde viene todo. Bien, entonces, véanlo de esta manera. Empiecen a depurarse. Empecemos a depurarnos de lo que no sirve. Hacer un inventario, como decíamos en el comentario de la semana pasada en el blog. Hacer un inventario. Bueno, ¿qué es lo que me impide a mí ser, hacer y tener los modos y atributos de amor? Y sentarse. Papel y lápiz. Ta. Y empezar por ahí. Hasta que llegue la prueba, ¿no? Hasta que llegue ese José, ese virrey y diga, bueno, ¿tú también vas a vender a tus hermanos? ¿A tu otro hermano? ¿Qué pasa aquí?
Ese amor nos va a decir si estamos en consonancia con sus modos y atributos. Ah, tú dices que eres amoroso, ah, tú dices que eres derecho, dices que eres íntegro. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esta situación? ¿Qué harías tú ahí? Tú no respondes, dices, sí, yo haría esto. No te daría miedo, no tienes temor a perder algo. No, 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 yo lo haría incondicionalmente. Y por ahí va la cosa. ¿Cómo aprendemos todo esto? Torah. Esa es la referencia. O sea, no hay que, eso no lo tiene que decirnos Martin Luther King, ni Mahatma Gandhi, ni Nelson Mandela, ni todos estos humanistas que promueven la paz, la armonía, la tolerancia. Eso está en el Talmud, eso está en la Torah oral y la Torah escrita. O sea, que no hay que ir a la India, ni hay que ir a ninguna parte, ni hay que cerrar los ojos y hacer así. No, 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 no. Eso hay que hacerlo prácticamente. No podemos engañarnos. De lo que está aquí en juego, si es que hay un juego, somos nosotros, individualmente. Estamos uno y el mundo. Estamos solos. Realmente estamos solos. Como individuos estamos solos. Es nosotros y nuestra conciencia. Nosotros en nuestros valores, nuestras creencias, nuestros principios versus las ilusiones y fantasías de ego. Ahí estamos. Estamos caminando en dos aguas todo el tiempo. Hasta que llegue un momento en que decir no se puede caminar en dos aguas, hay que caminar en una nada más, porque caminar en dos aguas no funciona. Nunca ha funcionado. Entonces decimos, ya yo sé en mi inventario cuáles son las ilusiones y fantasías de ego que tengo. Y voy a empezar por ahí. Poco a poco. Ya lo otro viene saliendo. Bien, ahora sí pasemos un poco a la Parashat Vayigash. Tomamos unas notas que tenemos acá, en las que Yosef Hasadik le dice a sus hermanos después que se revela ante ellos, si yo soy vuestro hermano, y dice, y ahora no estéis angustiados ni enojados con ustedes mismos, porque ustedes me vendieron, porque Dios me envió a mí ante ustedes para preservar vida. Es muy interesante lo que dice la Torah, para preservar la vida. Eso es lo que es amor. Amor es lo que preserva la vida. Es importante. Entonces no fueron ustedes o vosotros quienes me enviaron acá, sino Dios. Él me hizo un padre para el faraón. Esto es muy importante. Me hizo un padre para el faraón. La tradición mística hasídica, basada en la tradición mística general judía, dicen que el faraón, lo hemos repetido 500.000 veces en el blog, dicen que el faraón representa el ego, la conciencia egocéntrica. Entonces es interesante que José vino a ser un padre para el faraón. ¿Qué es un padre para el faraón? La dirección. Hay un ego, hay un regente vital, hay un motor, hay una fuerza motriz, se llama ego. Lo tenemos todos. Hay que darle dirección. El problema no es el ego, el problema son las fantasías e ilusiones de ego. Ese es el problema. El problema es lo que se inventa el ego. Ya hemos dicho muchas veces en otros comentarios en el blog que la imaginación es la principal, por decirlo así, la principal arma. No queremos usar ese término de arma, pero la principal habilidad que tiene el ego. O sea, el ego encuentra su habilidad en la imaginación. O sea, todo lo que el ego imagina es lo que
quiere tener o quiere ser o quiere experimentar. Es producto de la imaginación, básicamente. Piénsenlo y verán. Entonces, Akadosh Baruj Hu me hizo un padre para el faraón y un regente y un señor para toda su casa. Él mandaba en la casa del faraón. Le daba dirección al faraón. Tú tuviste este sueño, hay que proceder así. Hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Darle dirección. Darle un sentido de propósito. Y eso lo tenía contento el faraón. Obviamente. Pues esto tiene sentido. Este tipo sabe lo que está haciendo. Es más indicado para entender lo que está pasando acá. Es José. Él tiene y le dio el anillo. Tú mandas. Esa es la redención. Cuando nosotros designamos la dirección del ego, la dirección de nuestra vida, a los modos y atributos de amor representados por José. Eso es. Bien, continúa. Eso es Génesis capítulo 45, versículos 5 y 8. Y después seguimos en el versículo 7, dice, y Dios me envió ante ustedes para darles una parte de la tierra y para salvarlos con vida de una gran liberación. Entonces nuestros sabios dicen, bueno, ¿de qué liberación están hablando? Si van a venir después a ser esclavos, ¿de qué liberación? Bueno, lo entienden de dos sentidos. Liberación en el sentido de que había una hambruna general en todo el mundo, conocido de esa época, y había que venir a buscar comida. Es una manera de liberarse de la hambruna. Y segundo, en sentido profético. Joseph Hasadik sabía que vendrían 86 años de esclavitud dura, pero después de eso habría una liberación. Entonces él se estaba anticipando, los voy a mantener vivos, les voy a dar una parte, una porción de esta tierra en Egipto, y los voy a salvar vivos para una gran liberación, redención. Importante. Entonces después habla refiriéndose a que en ese mismo contexto, pero ya en otra parte dice, cuando Akadosh Baruj Hu le habla a Israel, a Jacob vino, ¿qué le dice? Akadosh Baruj Hu le dice, yo soy Hashem, el Dios de tu padre. No temas porque vas a bajar a Egipto, porque allí yo te haré una gran nación. Esto tiene un sentido muy profundo porque la nación se forja, es interesante, porque es una nación, Israel es una nación que se forja dentro de la esclavitud. No se forja dentro de la libertad. O sea, eso ocurre después con la entrega de la Torá, claro. Hubo una liberación por parte de Akadosh Baruj Hu, lo sabemos. Es el Éxodo. Pues sin embargo, cuando él dice aquí, los voy a hacer una gran nación, él estaba hablando de la bajada a Egipto de Jacob y sus hijos. Yo te voy a hacer una gran nación. Entonces es interesante que nuestra identidad de nación surge a partir de un estado de opresión. Esto es interesante. Y la razón de eso, cada cosa tiene su razón, y por eso Akadosh Baruj Hu hizo las cosas como las hizo, para que nosotros apreciemos lo que es la libertad. Dice, esto hay que ganárselo. Y se lo ganan a través de el Creador. O sea, cualquier liberación que ustedes vayan a tener, el Creador es el que la va a proveer. Ustedes no se liberan así solos. Su libertador es el Creador. Esa es la idea, entre otras. Entonces le dice posteriormente, le dice, yo voy a bajar a Egipto contigo. No temas, yo voy con ustedes. Y la gente dice, bueno, ¿cómo pudo haber ido con nosotros si después de toda la esclavitud tan fuerte que se pasó en Egipto? ¿Y dónde estaba Akadosh Baruj Hu? Estaba ahí. Claro que estaba ahí.
sería contradecir lo que dice la Torá, ¿no? Que Akadosh Baruj Hu bajó, yo voy a bajar contigo, dice, ¿cómo así? A pesar, o sea, la lección es que en los aspectos negativos que tenemos, las experiencias negativas que tenemos, Dios está siempre con nosotros. Él está en su creación. Ese cuento de que Él, mucho, la creencia que tienen muchos de que, bueno, dejó esto y se fue, y, chao, que le vaya bien, ustedes verán a ver cómo se entiende. Esa vaina es ridícula. En el judaísmo eso es completamente ridículo. Porque nosotros sabemos que Akadosh Baruj Hu, a pesar de todas las cosas que han pasado, los holocaustos, las persecuciones, Él está con nosotros. Pero espera también de nosotros. Espera que estemos unidos y juntos. Porque en nuestra desunión y en nuestra separación como pueblo está nuestra destrucción, como ha pasado a través de la historia. Bien, posteriormente la Torá ya va terminando con una pregunta que mejor dicho, José prepara a sus hermanos y le dice, cuando vayan donde Faraón, ustedes le van a decir que son pastores. Dice, bueno, ellos ya eran pastores, ¿por qué tiene que decirle José a sus hermanos, vayan y digan que son pastores? Bueno, por dos razones. Primero, que José, a pesar de que era pastor, no estaba haciendo el papel de pastor en Egipto. Entonces el faraón tenía la idea de que los hermanos de José eran como él, que tenían sus mismas cualidades, sus mismos talentos. Entonces, obviamente eso no era así. En este caso, José era una excepción. Entonces, la idea es mostrarse tal como eran sus hermanos, pastores. Ahora, importante esto porque cuenta el Midrash que la profesión de pastor era lo más bajo que había, o lo más despreciable que había en Egipto. Una persona que fuera pastora. Sin embargo, tenemos que acá nuevamente lo que decíamos al principio, hacer la diferencia entre qué es la percepción que tiene la mentalidad de Egipto egocéntrica de lo que es ser pastor y cuál es la mentalidad de José, la mentalidad de Israel de lo que es ser pastor. Son dos mentalidades diferentes. Enseñar, procurar el bienestar y lo mejor, eso es lo que uno enseña como pastor de sus ovejas, de su rebaño, va en contraria, va exactamente en oposición de lo que es la conducta egocéntrica que dice, yo no le enseño nada a nadie, eso es despreciable para mí, yo prefiero no tener a nadie alrededor que enseñe. Aquí no hay que enseñar a nadie. O sea, las naciones no enseñan, realmente. O sea, las naciones, como ya las hemos definido antes, o en el caso de la mentalidad de Egipto, en el caso de la mentalidad de Faraón de Ego, el ego no enseña, el ego quiere para sí, no quiere dar nada de sí. Por eso que viene la palabra egoísmo. Entonces el hecho de que seamos pastores ya nos está dando una extra identidad de lo que significa la identidad de Israel. Nosotros enseñamos. Enseñar para elevar, para mejorar. Entonces hemos circunscrito este comentario a José como la mentalidad de amor, ya un poco mejor explicado, por decirlo así, en este video, en esta clase, en esta parashá, y el sentido de responsabilidad que tiene Israel a través de Yehudá de rectificar. Eso es esencial. Si vemos la historia de Yehudá, es un tipo que se la pasa rectificando. El problema que tuvo con Tamar, cuando Tamar va a juicio, él rectificó, dice, no, yo fui el causante. O sea, él empieza a admitir cosas que le pasan, cosas que él hace, directa o indirectamente. Asume la responsabilidad y la vuelve a asumir ante el virrey, que le reclama, exigiéndole verdad. Y se planta, dice, esta es la verdad.
Ese es nuestro legado, ese es Yehuda, esa es la regencia, ese es el reinado. Bien ganado, por cierto. Pero ya sabemos que la conciencia mesiánica es una conciencia de refinación y de rectificación como lo ha dictado la vida de Yehudá y de sus descendientes. El rey David tuvo que rectificar muchísimas cosas. No una, muchas. Es una conciencia de constante rectificación. Aquí no hay perfección, ojo. La perfección consiste en rectificar. Esa es la perfección. La perfección es un proceso de encaminamiento, de dirección, de propósito. Eso es perfecto. Para rectificar las imperfecciones y los errores y las transgresiones cometidas a partir de ahí. Esta es la idea. Bien, entonces esperamos que haya sido muy sustanciosa el análisis que hemos hecho. Y sigamos prendiendo las velas de Hanukkah. Precisamente terminamos ahora. Y con el inicio de esta semana. Y esperemos que, como ya dijimos antes, que todas estas luces, todas estas 8 luces, estos 8 días, vayan encendiendo cada nivel de conciencia. Cada expresión de la conciencia, el discernimiento, el pensamiento, las emociones, los sentimientos, las pasiones, los instintos, las tendencias, los hábitos, las creencias, los valores. Es un proceso de autoiluminación, tengamos eso muy claro. La iluminación comienza a partir de uno individualmente. Esto hay que tenerlo súper claro. Hay mucha gente que espera, y eso está bien, aquí no estamos criticando a nadie, simplemente estamos diferenciando entre una cosa y la otra. Hay gente que prefiere que la iluminen, está bien. Van donde un gurú, van donde un maestro espiritual, entre comillas, vaya que le aclaren ciertas cosas, eso está bien. Pero lo importante es que nosotros hagamos ese proceso. Que necesitamos ayuda, sí, pero la ayuda no la podemos dar nosotros a través de nuestro propio discernimiento. O sea, tener la entereza de espíritu, la entereza personal, individual. Decir, bueno, ¿qué es lo que está mal aquí? ¿Qué es lo que no funciona aquí? ¿Qué es lo que no es productivo? ¿Qué es lo que no construye? ¿Qué es lo que no avanza? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus características? Pum, 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 pum. Eso lo podemos hacer nosotros, nos lo enseñan en Kinder. La escuela nos enseña ese proceso. Por eso hacemos tarea, nos da una dirección. Esa misma dirección no la podemos dar nosotros y dejémonos de mitos. Y de falsas creencias. Sobre todo cuando son muy abstractas. Ojo. Empiezan con vainas abstractas y eso, ¿no? Que la mitología de no sé qué cosa, que el misticismo tal, que esto, que el otro, que la cabalá, que no sé qué vaina. Sí. Traten de hacer de eso algo concreto, no algo imaginario que pertenece a otra dimensión. Pueda que pertenezca a otra dimensión, pero saben que lo inmediato es esta dimensión, el mundo material. Aquí nos puso Hakadosh Baruj. Él no nos ha puesto en el Gan Eden, ni nos puso en el paraíso, ni en el cielo, ni en Atzilus, ni en Briá, ni nada de esas vainas. Estamos aquí, bastante claros. Es evidente, ¿no? Y sabemos que la referencia que tenemos para el bienestar individual y colectivo es amor, modos, cualidades, atributos, medios, arbitrios. Eso lo tenemos claro, desde que nacemos. Entonces, ¿qué? Empecemos por ahí. Aquí somos anti-gurú y anti... nada de eso. Aquí estamos enseñándole a la gente que la Torá es la salida, como judíos. Es nuestra identidad y a partir de nuestra identidad es que nosotros actuamos. ¿Ok?
Bien, entonces yo creo que esto ha sido una especie de algo así como un momento crucial, un momento decisivo, porque es bueno que a partir de los próximos videos vamos a tener estas referencias constantemente, para que cada uno de nosotros empecemos a dilucidar, a discernir y a ver cómo salimos de las ilusiones y fantasías, falsas creencias, y volver a lo que es la esencia, nuestra verdadera esencia e identidad. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí. Les deseamos una excelente semana, un nuevo comienzo después de esta hermosa temporada de Hanukkah. Que este nuevo comienzo sea la proyección de la luz de las velas que estuvimos encendiendo todos estos días, y que esa claridad, esa iluminación nos acerque más al amor de Dios y a nuestro propio amor como la manifestación material del amor de Dios, y que en esa conciencia, en ese conocimiento y en esa experiencia encontremos nuestra ansiada redención. Bien, entonces hasta la próxima. Feliz fin de semana y Shabbat Shalom.